En esta lección vamos a llevar a cabo la implementación de una tabla de hash que hace uso del encadenamiento para poder resolver las colisiones. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues continuamos con las tablas de hash y en esta ocasión vamos a ver una técnica para crear tabla de hash que se conoce como separate chaining o como encadenamiento por separado, que en realidad es una de las formas en las cuales nosotros podemos resolver el problema de la colisión. Es esta forma en la cual cuando nosotros tenemos colisión en un índice, bueno, pues vamos a utilizar una lista ligada para tener todos los elementos que tienen el mismo índice adentro de la misma lista ligada, que desde luego va a representar a una celda de nuestra tabla de hash. Bueno, el separate chaining va a tener ventajas. En primer lugar, va a ser muy sencillo. Otra ventaja que tenemos es que la tabla nunca se llena. Bueno, esto desde luego mientras tengamos aún memoria en la máquina. Pero bueno, digámoslo así, la tabla nunca se llena. Es poco sensible a una función de hash mala, ya que aquí no importa tanto en la parte de la distribución, porque al fin y al cabo, bueno, pues vamos a tener esas listas ligadas, pero al fin y al cabo, si la distribución es mejor, bueno, pues vamos a tener listas ligadas más cortas, lo cual nos va a dar un mejor desempeño, pero como tal es poco sensible a una función de hash mala, una función de hash mal creada. También, bueno, se puede utilizar cuando no sabemos cuántos elementos se van a tener. No sabemos de antemano cuál va a ser el tamaño o la cantidad de elementos que va a estar guardando nuestra tabla. Sin embargo, bueno, pues también tiene desventajas. La primera desventaja es que el desempeño no es tan bueno debido a las listas ligadas. Las listas ligadas ahí nos van a pegar un poco en la parte de desempeño, pero aún así va a ser mucho mejor que utilizar una sola lista ligada para todos los elementos que nosotros queremos guardar. También tenemos un poco de desperdicio de memoria si hay celdas que no se usan, además de lo necesario para mantener las listas ligadas. Prácticamente en todas las tablas de hash vamos a tener un poco de desperdicio de memoria con relación a celdas no utilizadas. Sin embargo, bueno, aquí estamos teniendo este balance entre desperdiciar algo de memoria que al fin y al cabo es barata y tener un mejor desempeño, que es lo que muchas veces nos interesa más. Pero bueno, tenemos que tener algunos elementos extra para mantener a las listas ligadas, como van a ser esas variables de referencia para siguiente, para el ancla, para trabajo, etcétera. Si la cadena se hace muy larga, el tiempo de acceso se vuelve big O de n. Es decir, que si nosotros tenemos una de esas múltiples listas ligadas que van a existir adentro de nuestra tabla de hash, una de ellas o varias se hacen excesivamente grandes, bueno, pues el acceso va a ir hacia big O de n en el tiempo que nos va a estar tomando. Veamos entonces cómo trabaja. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí nuestra tabla, aquí tengo los índices y recuerden que bueno, cada una de estas celdas en realidad es una lista ligada. Tenemos nuestra función de hash x que es la llave módulo 10 porque tenemos 10, 10 celdas en nuestra tabla. Bueno, cuando nosotros tenemos el elemento con la llave 57 da 7, entonces en la lista ligada que corresponde a esta celda se adiciona el 57. Luego tenemos la llave 233 que nos da el índice 3, la tabla de hash, y entonces, bueno, queda adicionado en esta lista ligada, la lista ligada que corresponde al índice 3, se adiciona a 233. Luego tenemos la llave 56, pasa por nuestra función de hash, recibimos el 6, y entonces en la lista ligada que corresponde al índice 6 se adiciona el 56 y aquí vamos a tener nuestra primera colisión. Y es donde realmente se empieza a llevar a cabo la parte del encadenamiento. Entonces 277 lo mandamos a la función de hash y nos da como resultado 7. Y 7, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, obviamente aquí tendríamos una colisión, pero como estamos haciendo uso del encadenamiento, pues en realidad a esta lista ligada le adicionamos como elemento 277. Entonces la lista ligada del 7 va a tener a 57
y va a tener a 277. Y si hubiera más colisiones, bueno, pues esas colisiones se van agregando a las listas ligadas que les corresponda. Y básicamente esta es la idea que nosotros tenemos con el encadenamiento con Separate Chaining. ¿Qué les parece si ahora empezamos a hacer el código de esto? Pues estamos en Visual Studio. Por favor, creen un proyecto nuevo. Yo le he puesto de nombre hash separate 16 y vamos a necesitar una lista ligada, desde luego con su nodo, y también el programa propio del hash. Entonces vamos a concentrarnos primero en lo que necesitamos para la lista ligada. Esto está basado en la lista ligada que hemos visto ya en este curso. Entonces vámonos a nodo. En nodo tenemos que hacer algunos cambios, ya que el nodo ahora tiene que llevar la llave y tiene que llevar un valor. Aquí desde luego podrían ir los otros datos, pero bueno, básicamente en su forma más sencilla necesitamos nosotros una llave y el valor que va a ir acompañado de esa llave. Desde luego tenemos a siguiente, esto no cambia, necesitamos colocar las propiedades para llave y también para valor. La propiedad de siguiente ya la tenemos y estamos modificando el toString para que ahora pueda regresar formateado tanto la parte de llave como la parte de valor. Entonces estos son los cambios que nosotros tenemos que hacer al nodo. Ahora, adentro de la lista ligada, pues también tenemos que llevar a cabo algunos cambios. Vamos a ver cuáles son. Tenemos nuestra clase en lista ligada. Aquí tenemos ancla, trabajo, todo esto sin ningún problema. La transversa también sin ningún problema. Simplemente estoy llevando a cabo aquí un cambio. En lugar de adquirir el dato, como lo tenemos en el ejemplo de la lista ligada, estoy llevando a cabo simplemente ya la impresión directa de trabajo. Y estoy colocando esta flechita pues para que nos sirva de separación y podamos ir observando fácilmente los elementos que se encuentran en los nodos de nuestra lista ligada. He quitado también el WriteLine para bajar la línea. Muy bien. Ahora, adicionar necesita como parámetros a llave y a valor. Es uno de los cambios que estamos haciendo. Luego, cuando vamos a llevar a cabo la inserción del dato, bueno, pues tenemos que insertar tanto la llave como el valor. Vaciar no tiene ningún cambio. Está vacío. Buscar ahora va a ser con relación a la llave. Entonces, bueno, nosotros tenemos que colocarlo en términos de la llave. Ese es el cambio que vamos a tener a buscar. Buscar índice también en términos de la llave. Son cambios que hacemos al código de la lista ligada que ya tenemos de las lecciones anteriores. Buscar anterior igualmente lo tenemos que colocar en términos de la llave. Borrar también lo hacemos con relación a la llave. Insertar, tenemos que poner la llave y el valor. Aquí cuando creamos el nodo temporal al insertar, que no se les olvide poner tanto la llave como el valor. Insertar a inicio también tiene que llevar llave y valor. En la creación del nodo temporal, llave y valor. Muy bien, obtén por índice se queda. El indexer, bueno, el indexer no va a tener grandes cambios, solamente que aquí vamos a estar regresando la parte de la llave y vamos a estar colocando también la llave en ese punto en particular. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro nodo, tenemos nuestra lista ligada. No entré a fondo el código de la lista ligada porque ese ya lo conocemos de las lecciones propias de lista ligada. Bueno, pues entonces vámonos a Program, donde tenemos Main, para empezar a crear nuestra tabla de hash. Lo primero que vamos a hacer es tener tamaño, que nos va a indicar el tamaño, la cantidad de celdas que tiene la tabla. Vamos a ponerlo en 10 y luego hacemos el experimento con 7. Va a ser un entero
y obviamente, bueno, va a ser estático. Noten qué tamaño y la tabla como tal las estoy definiendo por afuera de main. Ok, luego tenemos aquí nuestra tabla que es de tipo C lista ligada, tabla, también estática. Ya en main tengo aquí una variable de apoyo que es n. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este ejemplo? Bueno, únicamente voy a llevar a cabo la parte de la inserción a la lista ligada. La búsqueda es muy similar a la inserción, simplemente a través de la llave que estamos buscando encontramos el índice y ya luego recorremos la lista ligada hasta encontrar esa llave en particular y obtenemos el valor. Para la parte de borrar, bueno, tenemos que indicar la llave a borrar, encontramos el índice y a esa lista ligada, pues simplemente le borramos el elemento que tenga esa llave. Ya todo ese código lo tienen de lista ligada. Entonces realmente me voy a concentrar más en la funcionalidad de insertar, que al fin y al cabo pueden tomar esa tanto para borrar como también para hacer alguna búsqueda. Bueno, entonces tenemos n, que es una variable de apoyo. Luego, desde luego, tenemos que instanciar correctamente nuestra tabla. Entonces tabla va a ser igual a new de lista ligada con el tamaño que nosotros estamos indicando y la inicializamos a cada una de sus celdas. Bueno, la instanciamos como lista ligada, de tal manera que nuestra tabla quede correctamente inicializada. Luego vamos a tener un método que es el método mostrar. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que nos va a servir para poder imprimir nuestra tabla. Aquí unas rayitas para separar y también vamos a tener un método que es el método de insertar, el cual nos va a llevar a cabo la inserción de elementos en los cuales estamos pasando la llave junto con el valor que corresponde. Y luego vamos a mostrar nuevamente para ver cómo quedó creada esa tabla. Bueno, entonces vamos a concentrarnos y ahorita regresamos para que copien eso. Vamos a concentrarnos en mostrar. Aquí tenemos nuestro método mostrar, es estático, no regresa nada, tenemos a n y lo único que estamos haciendo es hacer un ciclo para poder ir recorriendo cada una de las celdas y a cada una de las celdas que nosotros tenemos pues le invocamos su transversa. Estoy haciendo este write originalmente para que pues para que nos aparezca el número de índice que corresponde a esa lista ligada en particular o a esa celda en particular. Luego tenemos la transversa de la celda o la transversa de la lista ligada en ese índice, como ustedes quieran verlo. Y por último un write line para bajar el renglón. Entonces, bueno, aquí tenemos a mostrar. Muy bien, vamos a crear nuestra función de hash. Necesitamos crear nuestra función de hash porque insertar va a necesitar de ella. Recuerden que la función de hash va a recibir una llave y va a regresar un entero que es el índice en el cual vamos a colocar al elemento. Entonces estamos recibiendo nuestra llave y regresamos un entero. Aquí tengo el entero índice igual a 0. Estamos inicializando y luego vamos a utilizar una función muy sencilla, es tan sencilla que realmente, bueno, esta no conviene usarla en el mundo real. Pero bueno, ¿qué es lo que va a ser nuestra función de hash? Va a ser llave módulo tamaño. Es decir, llave módulo, la cantidad de elementos que nosotros tengamos. Eso lo colocamos en índice y luego lo regresamos. Entonces ya tenemos nuestra función de hash. Ahora vamos a ver el método insertar. El método insertar recibe una llave y el valor correspondiente. Bueno, lo primero que hacemos con la llave es encontrar el índice en el cual nosotros tenemos que llevar a cabo la inserción. Entonces invocamos nuestra función de hash, pasando la llave, obtenemos el índice. Y recuerden que al fin y al cabo esta tabla pues es una tabla de listas ligadas. Entonces a la lista ligada que se encuentra en tal índice, le invoco su método adicionar y paso la llave con el valor. De tal manera que a esa lista ligada en ese índice en particular, bueno, le estamos agregando el elemento que a nosotros nos interesa. Perfecto, entonces vamos a regresar a main
Y aquí vamos a insertar 57 con hola, 45 con manzana, 42 con pera, 83 con azul, 30 con rojo, 94 con C Sharp, 73 con C++ y 97 con saludos. Esos son los elementos que vamos a insertar. Desde luego los he colocado para que tengamos ahí algunas colisiones y podamos observar cómo está resolviendo este tipo de separate chaining o encadenamiento las colisiones en nuestro hash table. Vamos a ejecutarlo. Ya tenemos la ejecución. Esta parte de acá es la impresión de nuestra tabla, el mostrar de la tabla cuando está vacía. Y aquí ya tenemos con la inserción de los elementos. Bueno, vemos que 30 rojo queda en el índice 0, entonces está en la lista ligada de 0. El 1 no tiene ningún elemento, su lista ligada está vacía. 42 con pera queda en el índice 2, entonces está como elemento de la lista ligada que se encuentra en el índice 2. 83 azul queda en la lista ligada del índice 3, pero 73 C++ también, entonces aquí tendríamos una colisión. Esa colisión es resuelta, bueno, simplemente utilizando la lista ligada y teniendo los dos elementos que pertenecen a este índice. Entonces ya tenemos 83 azul y 73 C++ guardados en la lista ligada del índice 3. 94 con C Sharp está en 4, 45 con manzana está en 5, 57 con hola está en 7 y 97 saludos tendríamos otra colisión, también pertenece a 7. Pero la resolvemos gracias a la lista ligada, de tal manera que ahora estos dos elementos quedan en la lista ligada que corresponde al índice 7 y de esa manera se resuelve la colisión. Pues bien, ahí tenemos entonces el comportamiento de separate chaining, del encadenamiento y la forma como está resolviendo las colisiones en nuestra tabla de hash. Vamos a experimentar un poco con esto. Y vamos a colocar tamaño, lo había puesto en 10, originalmente estaba en 7, vamos a colocarlo nuevamente en 7 para ver ahora cómo resuelve el encadenamiento la tabla teniendo únicamente 7 celdas. Entonces vamos a ejecutar y aquí lo tenemos las 7 celdas que van del 0 al 6. Bueno, 42 con pera queda en el 0, 57 con hola en el 1, 30 con rojo queda en el 2 y en el 3 tenemos 45 manzana, 94 C Sharp, 73 C++. Aquí tuvimos 3 colisiones que quedan resueltas al colocarlas en la lista ligada del índice 3. El índice 4 y el 5, bueno, sus listas ligadas están vacías y en el índice 6 aquí tenemos nuevamente una serie de colisiones. Tenemos 83 azul y 97 saludos y se resuelve colocando ambos elementos en la lista ligada del 6. Muy bien, pues con esto ya terminamos la lección. Ya vieron cómo se lleva a cabo la parte de la inserción. La búsqueda es muy similar, la eliminación es muy similar y realmente no creo que tengan ningún problema en llevarlas a cabo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.